Bienvenidos a otro capítulo de Legalmente Hablando. Hoy contamos con una invitada espectacular, especialista en derecho laboral, quien va a estar compartiéndonos todo su conocimiento y su experiencia en esta importante área del derecho. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y por tomarse su valioso tiempo para venir a compartir este espacio educativo. Bueno, gracias a ustedes. Para mí es muy importante que se contribuyan a estos espacios académicos y pues para lo que nosotros podamos servir dando un poquito más a la sociedad, aquí estoy. Doctora, cuéntanos un poquito más de tus redes sociales, de tu trabajo, de lo que haces para que las personas puedan seguirte. Claro que sí, yo soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Estoy como candidata ahora a un máster en Negocios y Derecho de la Universidad de Rosario y también de la Universidad de ADA de Barcelona. Soy consultora empresarial y tuve la grandiosa oportunidad de ser directora de fomento gremial de ACOPI, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. Entonces, he adquirido una experiencia que me permite, de cierto modo, ayudar a empleadores, empleados y claro, en consonancia también con el Estado, porque creo que el derecho laboral une vidas desde que vamos naciendo hasta el final, está el derecho laboral. Entonces, es una guía importante el derecho laboral para todo el desarrollo del ser humano. Listo, doctora, excelente. Vamos a empezar entonces con las preguntas que nos dejaron en cajitas de preguntas. Y la primera es, ¿qué hacer si mi jefe me despide sin justa causa? Ay, esta es súper importante y muy recurrente, doctora, porque cuando llegan a la oficina y dicen, pero no me han pagado la liquidación y ya van 2 días. Entonces uno les dice, claro que sí, cuando el empleador sabe que ya se va a terminar el contrato, pues la liquidación con las prestaciones sociales deberían ser inmediatas. Además, si va a ser sin justa causa, porque aquí hay un tema muy importante, es la compensación o la indemnización que debe de haber. Entonces, si me van a despedir sin justa causa, pues me deben pagar una liquidación con una indemnización, que para los contratos a término fijo, pues es un monto, pero para los contratos a término indefinido ya hay algo preestablecido. Y es que si llevas un año trabajando, pues la indemnización sería de un mes de salario, pero si llevas más años, pues por cada año adicional serían 20 días de salario. Entonces, ¿cuándo me la debe pagar? Pues inmediatamente. Si no, la empresa tiene la oportunidad de que sea en su próximo corte de pagos, que por lo general son los 15 o los 30 de cada mes. Excelente información, Doc. ¿Y por qué a una persona cuando está incapacitada no le pagan el auxilio de transporte? Bueno, es que el auxilio de transporte tiene un fin social y es que ayuda a la movilidad del trabajador para que pueda ir con más facilidad pues a su lugar de trabajo a desempeñar sus funciones. Entonces, el auxilio de transporte solo se necesita si vas a laborar. Si estás incapacitado, pues no es necesario el auxilio de transporte. Además, porque también hay otras excepciones. La norma te dice, hasta los trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos tienen que ser remunerados o reconocidos con su auxilio de transporte, pero esto no es tan absoluto, porque si viven en el mismo lugar del trabajo, por ejemplo, los mayordomos que viven Ujú. dentro de su casa donde laboran, y aquellos que viven, digamos, en la esquina de la empresa, pues claramente no necesitarían el auxilio de transporte. Entonces, por eso, no solamente en las incapacidades, sino en otros casos, pues el auxilio de transporte no es necesario reconocerlo. O sea que, por ejemplo, un trabajador que trabaja de forma remota tampoco necesita ese auxilio de trabajo o ese auxilio de transporte o si se causa también esa prestación. Se causa, pero con otro nombre. Ya no sería auxilio de transporte, sino auxilio de conectividad, que en todo caso tiene que ser el mismo valor del auxilio de transporte, porque aquí hay una carga adicional para el Ujú. trabajador y es que no se está movilizando, pero sí está gastando servicios públicos y necesita un internet para poder Ujú. gestionar. Entonces no es auxilio de transporte como tal, pero le llamamos auxilio de conectividad y es por el mismo valor. ¿Cuándo puedo despedir a una mujer que ha tenido un bebé pero genera mal ambiente laboral? Esta es buena porque uno dice, en el reglamento interno, si me genera mal ambiente laboral, está pues afectando la armonía de la empresa, justa causa, en muchos reglamentos uno lo ve, pero resulta que con la mujer en embarazo o la que tuvo bebé hay un fuero especial y es el fuero de maternidad. Entonces el fuero de maternidad no solamente basta con que esta persona haga mal ambiente laboral, no.
Se le tiene que hacer un debido proceso y sobre todo una autorización ante el ministerio para poder, digamos, despedir a esta materna, porque es que no es solo mientras el embarazo o después que tuvo el bebé, no, también hay un fuero de lactancia que dura hasta los 2 años del bebé. Entonces, toda esta protección que tiene la mujer, el solo hecho de que crea un mal ambiente laboral, pues no es una excusa o, digamos, un motivo válido para la terminación del contrato, aunque sea pues de las que llegue y haga el mal ambiente laboral, no. Muy compleja esta situación. Sí. Entonces, ¿en qué caso, ejemplo, empieza a llegar tarde de manera reiterativa, aparte del mal ambiente Sí. laboral, o comete alguna falta grave, por ejemplo, no sé, tomarse algo que no le corresponde? Claro, claro. Aquí la jurisprudencia ha sido muy enfática en decir que hay casos muy extremos, que por eso es el ministerio quien viene a regular esta situación, y es cuando hay un hurto de la empleada o haya una agresión física, no solamente al empleador, sino a sus trabajadores. En estas situaciones sí es importante que se tenga en cuenta que la protección va disminuyendo, hay una atenuación. Entonces, por eso, cada vez que vamos a despedir o tenemos una causal para despedir a una materna, tenemos que ir ante el Ministerio del Trabajo, que es quien va a analizar la situación en particular y decir si es o no merecedora del despido. Y en un caso que esa mujer embarazada esté vinculada por un contrato de prestación de servicios, ¿cómo aplicaría? Allí sí se podría llevar adelante el despido o también goza de esa protección. También goza de esa protección. Esta es muy importante porque el contrato de prestación de servicios, como no hay subordinación, como es una persona, pues, entre comillas, independiente, entonces se dice que como no está vinculada a la empresa, entonces le puedo terminar el contrato en cualquier momento, independiente de si es materna o no. Y resulta que no se debe hacer porque se extiende el fuero incluso para aquellas personas que tienen contrato de prestación de servicios. Entonces, el fuero materno o el fuero de lactancia no es extensible solamente a los de vínculo laboral, también a los de contrato de prestación de servicios. Y por lo tanto, también, aunque sea por prestación de servicios que no es un vínculo laboral, tiene que ir al ministerio, igual. Listo, doctora, muy clara, muy importante esa información. Esta pregunta me pareció muy interesante y es, ¿me pueden pagar las horas extras con horas de descanso? Se manejan algunas empresas, pero no es lo adecuado, ni siquiera por acuerdo de voluntades, Ujú. porque cuando uno se va a la norma que dice, todas las horas extras se tienen que pagar en efectivo, en dinero, ni en especie, ni con días de descanso, ni con otro tipo de retribución. Entonces, ¿me pueden pagar las horas extras en descanso? No, tiene que ser en efectivo en la próxima fecha de pago. Por eso me llamó tanto la atención porque es una práctica común que la gente Sí. va acumulando horas extras y entonces cuando ya tiene las horas de un día laboral es como, yo puedo entonces sacar ya un día, ya la tengo por horas y se lo compensan pues con Sí, 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 descanso. exacto, pero no es que esté permitido. Y prohibido, pues claro, porque dice que si solo se puede pagar en efectivo, pues está prohibido hacerlo de otra manera, ¿cierto? Vamos a una pregunta muy controversial y Sí. es, ¿me pueden solicitar una prueba de embarazo para ingresar a trabajar? No, no, esto no se puede hacer. Generalmente no se puede hacer, pero hay unas excepciones y es cuando la trabajadora va a desempeñar cargos de rayos X o estas empresas que se dedican a sustancias químicas, al cuidado Ujú. higiénico-social. Entonces, estos cargos, aunque esté prohibido pedir la prueba de embarazo, sí se debe prohibir, solo en estas excepciones, porque es para cuidar la salud de la madre y también pues del bebé. Entonces, generalmente no se debe pedir, eso está prohibido, pero para algunos cargos especiales sí se debe pedir la prueba de embarazo. Acá hay una pregunta que es muy constante. Inclusive a nosotros nos llegan muchos temas de laboral y lo que tú decías ahorita, pasaron 2 días y no me han pagado la liquidación. Entonces, ¿se tiene un término, debe ser inmediato o cuánto tiempo tiene el empleador para pagarle la liquidación al trabajador? No hay un término establecido. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Pues en el próximo corte de pago de la empresa, Ujú. ¿cierto? Los 15 y los 30. No hay un tiempo establecido. Pero si eso no paga, sí hay unas sanciones. Sí hay unas sanciones y es que empieza a generarse una mora. Después de 2 años que no se pagó esa liquidación, no solamente tiene que pagar la sanción, sino que también esa mora queda la sanción en dinero. Entonces, la liquidación lo más pronto posible. Y si no, pues
el empleado puede recurrir primero a hacer un derecho de petición, lo puede hacer para que el empleador o el ex empleador pues le pague. Si no, puede conciliar, el ministerio no declara derechos, pero sí puede servir de conciliador en este Ujú. sentido. Y si definitivamente no, pues al juez laboral, el ordinario, que es el que realmente exige y quien declara el derecho para el pago de la liquidación y demás sanciones que se hayan causado. Perfecto, doctora. Entonces, para que el trabajador esté claro, es un término prudente. No es que Sí, me van a esperar dos no, meses, no. 3 meses. Es un término prudente, claramente lo más pronto posible, porque si una persona va a quedar desempleada, pues lo menos que quiere es estar cesante sin ningún tipo de apoyo económico. Entonces, lo más rápido posible, empleadores y trabajadores, pues hacer valer su derecho. Bueno, Doc, vamos ahorita con unas preguntas un poquito más estructuradas, más actuales. Un tema que a todos nos causa duda, intriga, inquietud, y es todo lo que tiene que ver con esa reforma laboral. ¿Qué pasó con esa reforma? ¿Por qué no se aprobó? Todos quedamos como muy perdidos porque se estaban ya socializando esos cambios y de un momento a otro no se aprobó la reforma Sí, laboral. sí. La reforma laboral tiene sus pros y tenía sus pros y sus contras porque en la Comisión Séptima, que es la encargada de mirar y de analizar todo lo que sea salud, vivienda, regímenes salariales, todo esto, pues 8 de sus miembros dijeron que no y son 14. Entonces, con que la mitad pues diga que no, ya con eso no se aprobó, además que pidieron el archivo, entonces una cosa es decir que no, pero aparte de eso, pedir el archivo de esta reforma, pues inminentemente no podía salir avante. Y es que sí tenía unos puntos bastante controversiales, sobre todo para los empresarios, y uno era la jornada laboral de la jornada diurna. Pues actualmente estamos de 6 a 9 de la noche, esa es la diurna, a partir de ahí la nocturna ya son con Ujú. recargos. Lo que buscaba esta reforma era que fuera hasta las 7 de la noche. Entonces, ¿qué dijo la Comisión Séptima? No, esto en verdad no contribuye a fomentar empleo y tampoco ayuda a la formalización de otros. Entonces, no pasa por eso. Y te digo que controversial es, porque listo, lo de la jornada laboral uno de cierta manera lo entiende. Para uno como persona, uno ve que son las 7 de la noche y ya está oscuro, ya mi cuerpo empieza a cansarse con solo hecho de ver la oscuridad. Pero para los empresarios era controversial no solamente en eso, ellos se adaptan, es en otros. Por ejemplo, había un punto importante que era el apoyo de las mascotas en las empresas. Entonces ellos decían, no, no me pueden imponer una carga adicional de otro ser, porque primero, ¿qué pasa donde ese perrito tenga un accidente dentro de la empresa? ¿Quién lo cubriría? ¿El empleado o yo? Me tocaría pagar pólizas adicionales para los animalitos que gracias a Dios ya tenemos regulación para que no haya maltrato animal. Pero aparte de eso, si daña algún material, alguna maquinaria, o sea, el punto de los animalitos fue muy controversial en ese sentido porque además tampoco le puedo negar a esta persona que se sienta apoyada por un ser sintiente. Entonces yo no puedo estar sin mi perrito porque estoy pasando por una situación más bien complicada, lo tengo al lado y me siento reconfortante, por lo tanto puedo trabajar mejor. Pero el empresario decía, no me imponga más cargas. Ujú. No me imponga más cargas porque ya no podía yo solamente mirar por los derechos de la persona, sino también de los animales y así es muy difícil. También había otro sobre los trabajadores digitales y de plataformas digitales, que ellos pues actúan como una especie de independiente en el limbo, porque no Ujú. pagan seguridad social, las plataformas no le exigen tampoco ese pago de seguridad social, entonces lo que se quería era como formalizarlos en cuanto a sus derechos en ese sentido, que me parece correcto, ¿cierto? Ellos merecen también tener una ARL que los atiendan cuando se enferman, tener un apoyo económico de una EPS en caso de incapacidad, pero la flexibilidad en el trabajo cambiaría, porque entonces ya les piden un horario, ya les exigen más y resulta que estos trabajadores digitales antes digamos, su interés por este trabajo es que no cumplen un horario, que Ujú. pueden hacerlo en cualquier momento, que ellos dicen, hoy me conecto para hallar un domicilio, pero si quiero más tarde no. Entonces, digamos, como esas diferencias en cuanto a todos estos conceptos y en cuanto a todos estos derechos laborales, pues el empresario no lo vio bien y la Comisión Séptima dijo, no, esto no me está fomentando tampoco el empleo.
Entonces, por eso se cayó. Fueron consensos políticos, económicos, sociales, todas las aristas. Y estuvieron en la mesa el Estado, los empleadores y los empleados. Entonces, aunque hubo claramente inconformidad por los que apoyaban la reforma, la Comisión Séptima dijo, no, hay que darle objetividad y por eso no pasó. Complejo Es muy porque complejo. la protección al trabajador es Sí. importantísima, pero muchas veces tantas, digamos, la sobreprotección, digámoslo así, es negativa para incentivar que Claro, surja más empleo, que las empresas se sí, fortalezcan, porque finalmente lo que tú decías, le imponen la carga al empleador. Entonces, con lo de situación del perrito, agrede, por ejemplo, a una sí. persona. Qué Que, complejo se claro, vuelve. porque hay otra situación. Si, digamos, una oficina de abogados, eh, una persona integrante de mi equipo lleva un perrito, pero digamos que ese perrito muerde a mi cliente, Mm. entonces no es ella la que va a responder, soy yo porque es mi cliente. Entonces ya me están imponiendo otra carga adicional. Y es que no sé en qué se va a desarrollar eso, pero todos los medicamentos, todo lo que pase con ese cliente es por mi cuenta. No hay una ARL que lo cubra ni a él ni al perrito. Mm. Cubre al integrante de mi equipo, pero no al cliente ni tampoco al animalito. Entonces, es muy complejo. Esta me parece muy buena esta pregunta porque esto es algo que lo vemos muy constante. O sea, esto lo escucha uno de manera recurrente y es que le dicen, no, mejor renuncia para que no se dañe la hoja de vida. Ah, sí, lo de la hoja de vida. Eso es hasta gracioso, ¿cierto? Porque la hoja de vida la elabora es uno. La Ujú. elabora es uno. Entonces uno sabe qué puede poner y qué no para cuando va a aspirar a un cargo. Yo creo que esto de renuncie usted para que no se altere su hoja de vida es más como renuncie para yo no pagarle la indemnización que es una terminación unilateral del contrato sin justa causa. Creo que va más direccionado a eso, Total. a transversar la realidad de la situación. Pero se puede dar también porque pueda que la persona diga, no, yo definitivamente no me siento bien acá, ¿cierto? Tengo otras aspiraciones, quiero estar en otro lugar. Bueno, la renuncia Ujú. y por ahí derecho no se ve mal que haya quedado solamente 4 meses en ese puesto, ¿no? Yo renuncié por otras cosas. Muy diferente es cuando le dicen a uno, renuncie usted, pero ¿por qué? Si yo estoy bien. No, renuncie y así no le daño la hoja de vida. ¿Cuál hoja de vida? Si la hoja de vida soy yo quien la realizo, no es usted quien me la realiza. Entonces, creo que es un disfrazar la realidad para no pagar indemnización. Una maniobra que usan Maniobra. para tratar de mostrarle que es más beneficioso para usted, pero Sí, es que finalmente es más beneficioso para el empleador si usted no claro. quiere renunciar, si usted finalmente ni siquiera está entendiendo por qué le están sugiriendo que para no dañarle la hoja de vida. Así es. Entonces, eso de la hoja de vida, si realmente trabajador estás incómodo, pues toma la decisión y renuncia. Pero que sea el empleador quien te lo pida, analiza bien el caso. Si es porque no quiere pagar las prestaciones que se han causado y la indemnización por esa terminación unilateral. Listo, doctora. Esta es una pregunta frecuente y sobre todo en las personas que laboran en los hogares, como empleadas domésticas, que viven también internas y es, mi jefa me da 3 comidas y un mercado cada 15 días. ¿Es verdad que esto hace parte del salario? Hace parte del salario, claro. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo le dice a uno qué constituye salario y qué no. Y dice, toda remuneración ordinaria, variable, fija, que sea en contraprestación de un servicio, sea de manera en efectivo o sea en especie, es constitutivo de salario. Entonces, se puede, claro que se puede, siempre y cuando Ujú. esté pactado y esté por escrito para evitar futuros conflictos laborales. Sí se puede, solo que hay que tener un punto muy importante y es que si la persona gana un salario mínimo, ese valor de esas 3 comidas o de ese mercado quincenal no puede superar el 30% de su salario mensual. Y si gana pues un poquito más del salario mínimo, pues no puede superar el 50%. Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro, los pagos en especie se pueden, pero se tiene que tener esa salvedad de que si es un salario mínimo, no puede superar ese mercado o esas comidas, el total de las comidas, más del 30% del salario. Súper interesante. Sí, No conocía yo, por ejemplo, esta sí, sí, información de que se podía pagar en sí, especie. así es.
pero debe ser coordinado. No es que Sí. la jefa el día del pago le va a decir menos 200.000 de comidas, menos los No, dos. eso sería retención ilegal del salario. Eso sí es un problema, porque como trabajador, pues uno espera que le llegue completo su quincena. Entonces, si Ujú. no hablamos antes de que las comidas hacían parte de ese salario, pues ahí sí estoy infringiendo la ley directamente porque no hubo un consenso. Y resulta que todas estas, digamos, pactos tienen que quedar por escritos para que sean válidos. Esta pregunta me gusta porque va un poquito tocando el derecho de familia y es, sufrí de violencia intrafamiliar y me separé. Al poco tiempo mi cónyuge murió. ¿Puedo tener derecho a la pensión de sobreviviente? Sí, sí, sí puede tener derecho y esto es creación jurisprudencial. La norma que dice, bueno, tiene que llevar mínimo 5 años viviendo juntos antes del deceso. Eso dice, pero resulta que hay una sentencia súper importante que dice, no. Yo tengo que ser flexible porque yo no puedo revictimizar a esta persona. Se Ujú. separó claramente, estaba intentando cuidar su integridad, estaba siendo víctima de violencia familiar, pero eso no quiere decir que entonces los años que convivió no puedan ser retribuidos, claramente. Entonces sí tiene pensión de sobrevivientes, incluso si la causa de la separación fue violencia intrafamiliar. Tienen una protección especial, entonces sí, sí se puede. ¿Y qué pasa en estos casos de infidelidad? ¿También aplicaría? No, resulta que la pensión de sobrevivientes es solamente para aquellas personas que están cotizando y hubo un deceso. Entonces, con la persona que sí, digamos, tuvo una convivencia, pues es la que adquiere. Ahora, hay situaciones en las que hay relaciones paralelas. Ujú. Tiene su esposa, pero también tiene otra persona con la que está, digamos, teniendo una relación y resulta que con la otra persona ha tenido mucho más convivencia también. Pues la norma también ahí regula y dice, sí, a ambas partes se le debe reconocer el cuidado, la atención y la convivencia. Compleja Compleja, situación, compleja porque porque no me imagino en una situación parecida con la que esté con otra persona. ¿Y cuánto duraste con él? Y yo también duré tanto, entonces la pensión es mitad y mitad, sí, mitad y mitad. muy complejo para la esposa, sentada con la amante, Mucho, mucho, dividiéndose no, la no me imagino pensión. una situación de esas. ¿Qué otra alternativa tengo para estar en el régimen de transición si no pude pagar el cálculo actuarial de las semanas omisas que tengo? Ahora con la implementación y ya en vigor que empieza ahora en julio la reforma pensional, todos estamos intentando quedar en el régimen de transición, por lo que claramente es mucho más beneficiosa. Vamos a quedar con la ley 100 del 93 que le dice a uno, los últimos 10 años son los que tomaré, entonces todos buscan cotizar un poquito más los últimos 10 años. Pero ¿qué pasa con esas semanas omisas? Que el cálculo actuarial, que con la nueva resolución es supremamente costoso pagarlo. Muchas personas dicen, yo no puedo pagar cálculo actuarial. Entonces, esas semanas, ¿cómo hago? Pues hay una sentencia, está fresquita, la 138 del 2024, que te dice, no, venga. Si a usted le faltan unas semanas, vaya y pídale al fondo que le recalcule y le actualice esa historia laboral. Y dependiendo de esas semanas, haga la solicitud al fondo y dígale que le aplique esta sentencia. ¿Qué dice la sentencia? No tome 360 días al año, tome los 365 o 366, que son los que uno paga realmente. Entonces, sí hay una solución y es tomar esta sentencia y pedirle al fondo, solicitarle que le recalcule todas esas semanas con base en esa sentencia, que le tome todos los días, no solamente 360 días al año, sino los 365 o 366 que realmente tiene el año. Perfecto, Doc. Vamos con la última pregunta de esta segunda parte y me parece muy interesante. De hecho, ahorita antes de empezar en este espacio estábamos hablando de una situación similar a la de esta pregunta y es, si hay agresión física entre dos empleados, ambos quedan con heridas graves, ¿esto se considera un accidente laboral? Cuando llega la situación, uno dice, pues claro, se considera así. Estaba, estaba en la empresa desarrollando sus funciones y estaba en jornada laboral. Sí, es un accidente laboral, porque como en el concepto es que si es dentro de la empresa y en jornada laboral es con la RL, pero si no es enfermedad común, entonces es la EPS. ¿Qué pasa entonces si hay una riña entre dos trabajadores? ¿Es accidente laboral o es accidente común? Cuando uno va a la ARL y da por notificada la situación, ¿qué le dice la ARL a uno? Deme el nexo de causalidad. ¿Cuál es el nexo de causalidad? ¿Estaba laborando? Pues sí, pero ¿estaba en desarrollo de sus funciones? No.
¿Y a qué se atribuyó la riña? No, pues no se caían bien y algo chispeó y empezaron a agredirse. Ah, entonces no es accidente laboral, porque resulta que debe haber un nexo causal para que realmente sea un accidente laboral. O sea, que esté desempeñando las funciones y en ocasión a eso es que se dio la riña. Un ejemplo claro, un acoso laboral. Ese se da un nexo causal, claro, porque era en razón a las funciones. Pero si no tenía nada que ver con el desarrollo de sus funciones, aunque esté dentro de la empresa, no es un accidente laboral. Y la ARL por eso ha devuelto tantas investigaciones y solicitudes, porque dice, no, es que me estás pagando para protegerte en caso de accidente, pero de accidente, ARL es administradora de riesgos laborales. Entonces, laboral, que sea en desarrollo de una labor, no porque haya riña interna entre los trabajadores. Entonces, niegan inmediatamente la solicitud y no se constituye accidente laboral. Excelente información, Doc. Vamos con esa parte que es muy entretenida y es que nos cuentes de pronto un caso gracioso, impactante que te haya pasado en el ejercicio de tu profesión. Tengo varios, pero hay uno muy particular que yo nunca voy a olvidar y es que me fui a una empresa a visitarla, a hacerle auditoría y es una empresa cafetera. Y la empresa cafetera, pues, tiene las personas que con su canasta recogen. Pues a mí me montaron una canasta en la espalda pensando que yo era una cotera y que era una recogedora de café. Entonces eso fue muy gracioso porque era pues el supervisor o el señor que hacía pues las veces de líder y me monta la canasta en la espalda y yo quedé como, ay, ¿qué pasó? Claro, y como mi vestimenta no eran tacones, pues estaba en un cultivo, uno se va de boticas con cachuchita para que el sol no le pegue muy duro, con su manga larga, ¿cierto? Nada de tacones acá, nada jurídico. Entonces, hice las veces de cotera. A mí me dio tanta risa que yo seguí, yo, ¿y cuándo me pagan la hora por cuánto café tengo que recoger? Entonces eso fue risa y por allá el dueño pues del cultivo era, no, ay, qué pena con la doctora, pero yo estaba con una risa que no podía, pues ya ustedes saben, abogada y cotera de café también. En todos los cargos, En todos los multifacética. cargos. Doc, maravilloso consejo. Gracias por estar en este espacio, por compartirnos todo tu conocimiento. Recuerden que mi nombre es Diana Díaz, directora jurídica en Derechos. Pueden seguirme en todas las redes sociales como @en derechos y en mi cuenta personal como @Diana Díaz. Doctora, danos tus redes sociales para que todos esos colegas, seguidores y estudiantes puedan seguirte. Claro que sí, yo estoy como Cindy Laboral en Instagram, en Facebook, en TikTok y bueno, próximamente en YouTube.